Hoy estamos conmemorando lo que se considera el inicio de la resistencia peronista, el intento de un sector de civiles y militares leales a la Constitución legítima, la Constitución que se conoce como Constitución de 1949, porque en la Argentina existía en ese momento una feroz dictadura cívico-militar que por un decreto en abril de 1956 había derogado la Constitución legal y legítima de los argentinos. Había instaurado, como dijimos, una furiosa dictadura que destituyó y encarceló jueces, que intervino todos los sindicatos, que intervino más de 200 medios de comunicación y que encarceló a miles y miles de peronistas, porque los peronistas terminaron llenando las cárceles de toda la República, que instauró una censura férrea, que prohibió decir el nombre Perón o Eva Perón, que prohibió mostrar una foto de Perón o de Eva Perón o una imagen del escudo del Partido Peronista, partido que fue proscripto por esa contrarrevolución, lo mismo que un partido aliado al Partido Peronista, como era el Partido Socialista de la Revolución Nacional. Fueron los dos partidos intervenidos y disueltos por esa revolución. También el Partido Peronista Femenino. Bien, entonces existía esa dictadura cívico-militar de la que formaban parte todos los partidos del antiperonismo y que fue fuertemente apoyada por los ingleses de modo particular, pero también por los norteamericanos y por supuesto por todas las cámaras empresarias, la Unión Industrial, la Sociedad Rural, la Federación Agraria y todas las otras grandes cámaras empresarias de la Argentina de la época. Esa dictadura totalmente ilegal, que tenía presos ilegalmente sin juicio a miles y miles y miles de argentinos, incluso había reabierto el penal de Ushuaia que Perón había cerrado por cruel, lo reabrió y ahí mandó a los peronistas a morirse de hambre y de frío. Contra esa dictadura siniestra, entreguista del capital nacional, entreguista al capital extranjero, que era dura y brutal en lo político contra el pueblo, pero era blandita, suavecita y muy abierta cuando se trataba del gran capital local y extranjero. Por eso nombraba ministros liberales en el área económica, como fueron Álvaro Alzogaray o Adalberto Krieger Macena, ultraliberales. Contra esa dictadura se levantó el sector legal del ejército argentino, pero fueron derrotados. Fruto de esa derrota, se entregó el 12 de junio el general Valle, con la vocación de parlamentar y que cesara la represión que se había lanzado contra civiles y militares, porque también se reprimieron a los militares en ese momento, se los secuestró y se los torturó, y se los asesinó, como le pasa a Valle y a Tanco, que son asesinados, como les pasó a los 29, que son fusilados de un modo absolutamente ilegal, que son fusilados luego de ser apresados, que no tienen armas, que no están en combate, que no ofrecieron resistencia y que son llevados a los basurales de José León Suárez en la provincia de Buenos Aires y fusilados por la espalda. 29 mártires. Por eso se considera este día el día de la resistencia peronista. Por esos fusilamientos y por la voluntad del sector del ejército, defensor de las libertades del pueblo, pero también de las libertades de la patria, que se alza contra la dictadura oligárquica y liberal que venía a restablecer, intentándolo al menos, restablecer la vieja Argentina colonial. Que la Revolución Nacional que comienza en 1943 y a partir del 17 de octubre del 45 se convierte en una revolución de masas y democratiza el país, pone en marcha el más fabuloso proceso de industrialización de la época en todo el mundo, dicta las leyes laborales más avanzadas que había en la tierra, que no tenía ni siquiera la Unión Soviética, y pone en marcha una serie de políticas sociales que en otros países había costado la guerra civil sin un solo muerto. El peronismo las pone en marcha y declara
a los niños y a los ancianos como los únicos privilegiados y pone a los trabajadores argentinos en el lugar más alto del mundo por participación en el nivel de ingresos, solo comparable a un par de países desarrollados. La contrarrevolución del 55 intentó restablecer las condiciones miserables anteriores a la revolución de 1943. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Hace 70 años que venimos soportando al antiperonismo, que no le ha dejado una sola herencia que valga la pena ser tenida en cuenta al pueblo argentino. 70 años de gobiernos antiperonistas que todo lo que quieren es devolver al país al 3 de junio del 43, convirtiéndolo hoy en una miserable colonia del capital financiero, de un pueblo esclavizado que solo sirva para generar dólares, para pagar deuda externa y dólares para que los más ricos y poderosos se lo fuguen, sin leyes laborales, sin leyes sociales, sin educación pública, sin salud pública, sin protección de ninguna clase para los más vulnerables y con más del 60% de la gente viviendo en la absoluta miseria y pobreza. Eso es lo que se define en las elecciones de este año. Nuevamente, el Frente Antinacional y Gorila quiere conquistar el poder para hacer eso que hacen siempre que llegan a la Casa Rosada. Tratar de volver el país a ese tiempo de injusticia, de miseria, de corrupción y de indignación, de indignidad que había antes de 1943. Eso es lo que está en juego también este año. Si la Argentina pierde lo que todavía queda de aquel país moderno, próspero, industrial y con protección social, o finalmente los enemigos de la patria y del pueblo cumplen, luego de 70 años de incansable lucha contra los argentinos, cumplen la pesadilla de devolver al país a ser una colonia miserable del capital financiero internacional.